Recording is on. Vale. Decía, sí, que hay que dar respuesta a una serie de preguntas, ¿no? Para diseñar un cuestionario o mejor dicho, no un cuestionario, sino una metodología de encuesta de forma general. Lo primero, ¿a quién nos gustaría preguntar? Yo hace un rato decía, bueno, el ejemplo que estoy poniendo todo el rato, COVID-19, opinión de los ciudadanos, tal. Hay que dejar clarito quién es población y quién no. Es decir, si yo digo opinión de los ciudadanos españoles, tendré que definir de forma absolutamente dicotómica quién es ciudadano español y quién no es ciudadano español. Es decir, ¿qué se entiende? Cuando digo de los ciudadanos españoles, los censados en España en el 31 de diciembre de 2021, mayores de edad, entre 18 y 65, es decir, ¿a quién me estoy refiriendo exactamente? Esa es la población. ¿Vale? Y tiene que quedar clarísimo cuál es la población, porque cuando yo tome una muestra, lo que quiero es que la muestra sea representativa de la población y, por tanto, pues será representativa de algunas o de otras. Es decir, si mi población son ciudadanos de Euskadi, pues tiene poco que ver con la población ciudadanos de toda España, es otra población diferente. Entonces, a lo mejor una muestra de 1.500 vascos es representativa de los ciudadanos de Euskadi, pero una muestra de 1.500 vascos no es representativa en absoluto de los ciudadanos de toda España. Con lo cual, hay que tener clarita cuál es la población. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida. Ciudadanos españoles. No, a ver, ¿qué entiende usted por ciudadano español? Pues el que cumple estas circunstancias. Por ejemplo, personas empadronadas en un municipio de España a 31 de diciembre de 2021 y que tengan entre 18 y 65 años. Pues eso es tu población. ¿Vale? Y ya está. Vale, siguiente cuestión, siguiente decisión. ¿Qué quiero hacer? ¿Un censo o una muestra? Casi siempre la respuesta es muestra, porque el censo, ya digo, se reserva a situaciones muy especiales, ¿no? Imaginad que nos dicen, oye, que en vez de hacer unas elecciones generales y que todo el mundo vaya a votar, vamos a elegir a unos cuantos y que vayan solo esos. Hombre, pues nos rebelaríamos, me imagino, ¿no? No sé qué os parecería a vosotros que os excluyeran de las votaciones, ¿no? Pero salvo situaciones como esa, hacer una muestra es más que suficiente. Vamos, centrarse en una muestra es más que suficiente. La estadística lo respalda. Es decir, todo lo que estamos viendo en análisis de datos nos lleva a decir que muestrear no es pecado, sino que es bueno, es lo razonable. Porque estudiando un colectivo más pequeño somos capaces de generalizar eso a la población con unas condiciones de, bueno, pues de cierto riesgo, pero un riesgo controlado. Vale, una vez que tenemos claro que vamos a ir por la vía muestra, pues la siguiente pregunta es ¿cómo los vamos a seleccionar? Y habrá que tomar una decisión. ¿Será un muestreo probabilístico? Pues si quiero generalizar a la población tendrá que serlo. Y si es probabilístico, ¿qué vas a hacer? ¿Un muestreo aleatorio simple o estratificado con una fijación óptima, con una fijación proporcional, con una fijación constante? ¿O vas a hacer un muestreo por conglomerados? Tú verás cómo lo haces, ¿no? O mira, no. En este caso, mira, no simplemente voy a conformarme con estudiar la muestra porque es un estudio preliminar, no tengo mucho interés en generalizar a la población. Con estudiar la muestra me vale, no tengo mucho dinero, no tengo mucho tiempo, no hay muchos recursos. Vamos a hacer un muestreo de tipo incidental, un muestreo de conveniencia, un muestreo por rutas aleatorias. Bueno, pues son decisiones que hay que tomar. Insisto, esas decisiones tienen consecuencias. Si yo elijo un muestreo de tipo no probabilístico, será más rápido, será más barato, será fantástico en ese sentido, pero tiene un coste, que es que no se puede generalizar a la población. Si yo quiero generalizar, pues tendré que estar dispuesto a aflojar el bolsillo, porque me va a llevar más tiempo, me va a llevar más recursos, etc. ¿Vale? Decisiones a tomar. Otra decisión a tomar, ¿y a cuántos, no? ¿Qué tamaño de muestra necesito, mejor dicho, más que necesito para generalizar después a la población? Bueno, pues aquí la respuesta es si el muestreo ha sido de tipo no probabilístico, es decir, si ha sido de conveniencia, como no quieres generalizar, porque no lo persigues, pues entonces el tamaño de muestra es el que tú quieras, el que te apetezca. Pero si sí quieres generalizar a la población, el tamaño de muestra no es el que tú quieras, sino que depende. Depende de una serie de elementos, algunos de los cuales están fijados y otros pues son decisiones que tú tienes que tomar. El libro no entra en mucho detalle aquí, esto se explica mucho más en la asignatura de análisis de datos, ¿no? ¿De qué depende el tamaño de muestra? Hombre, pues es bastante razonable, ¿no? Hay dos factores, bueno, hay cuatro elementos que determinan el tamaño de muestra. Los cuatro elementos que determinan el tamaño de muestra son, primero, el nivel de error que yo quiera tener. Segundo, el nivel de confianza que yo quiera tener, que son cosas diferentes. Tercero,
la variabilidad del fenómeno que yo quiera estudiar y cuarto, el tamaño de la población. ¿Vale? Os voy a poner aquí. Se llaman nivel de confianza, error muestral, no muestral, variabilidad del fenómeno y tamaño de población. Vamos a ver cómo está vuestra intuición. Seguro que muy bien. Os pregunto, vamos con lo primero, nivel de confianza. El nivel de confianza mide el grado de seguridad que yo quiero tener en las afirmaciones que haga. Pregunta, si yo quiero tener más seguridad en las afirmaciones que yo haga, ¿necesitaré un tamaño de muestra más grande o más pequeño? Más grande. Claro, evidente, ¿no? Es decir, el nivel de confianza implica, un mayor nivel de confianza exige un mayor tamaño de muestra. Si yo quiero estar más seguro de lo que digo, necesitaré tener una muestra más grande para que se parezca más a la población y, por tanto, poder afirmar lo que digo con más confianza. Vale. Siguiente cuestión, el error muestral. El error muestral y el nivel de confianza son cosas diferentes. El error muestral lo que dice es, lo que mide es el grado de precisión, para que nos entendamos. Cuando, seguro que habéis visto alguna noche electoral, a mí me encantan las noches electorales, no tanto porque me guste la política, que no me interesa demasiado, sino porque se aplica a las encuestas, que es un tema que sí me gusta. Entonces suelo ver las noches electorales, sobre todo a las 8 cuando cierran los colegios. Y seguro que también habéis visto alguna vez esto. Y sale ahí a las 8, en cuanto cierran los colegios, sale la predicción que hacen, ¿no? Las predicciones que se hacen por las encuestas que se han hecho a pie de urna, ¿no? Y en esas predicciones se suelen dar, no se dan valores puntuales, sino que se dan horquillas. Se dice, por ejemplo, el Partido Azul va a tener entre 123 y 127 diputados, ¿no? Ese 123, 127, esa horquilla de amplitud, en este caso de 123 a 127 van 4, eso es el error muestral. Mejor dicho, la mitad de eso es el error muestral. Claro, si yo quiero decir que el Partido Azul va a tener entre 123 y 127, es decir, quiero esa precisión de 4, ¿qué necesitaré? ¿Más muestra o menos muestra que si me basta con decir que el Partido Azul va a tener entre 100 y 200? Esto lo supe responder cuando tocó, pero ahora mismo... Pues es fácil. Sí, vamos a ver, sí. Fíjate. Si yo quiero decir que el Partido Azul va a tener entre 100 y 200 escaños, fíjate que la precisión de eso es lamentable, ¿no? Es algo que no necesitaría prácticamente ninguna información. Voy a llevarlo al extremo. Si yo sé que en el Parlamento se están jugando 375 escaños y te digo que el Partido Azul va a tener entre 0 y 375, ¿tengo que preguntar a alguien? No. No hace falta preguntar a nadie porque es seguro que va a tener entre 0 y 375. Sí. Luego, a medida que yo quiera reducir esa horquilla, hacerla más estrecha y, por tanto, ser más preciso en mi afirmación, ¿qué necesitaré? ¿Más tamaño de muestra o menos? Más tamaño. Más tamaño de muestra. Más tamaño, claro. Claro, cuanto más estrecha sea la horquilla, más tamaño de muestra necesitaré. Luego ya sabemos dos cosas. A más nivel de confianza, más tamaño. Más tamaño. A menor error, por tanto, a mayor precisión, más tamaño. ¿Vale? Sigo con la tercera, la variabilidad del fenómeno. Imaginad que lo que yo quiero estudiar, esa cosa que quiero estudiar con una encuesta, es algo en lo que toda la población está de acuerdo. Es decir, no hay variabilidad, todos opinan lo mismo. ¿Necesitaría una muestra muy grande? No. No. Mientras que si eso que quiero estudiar es algo que tiene una gran variabilidad, las personas opinan cosas muy diferentes al respecto de eso, necesitaré un tamaño de muestra mayor, ¿sí o no? Sí, claro. Pues efectivamente esa es la tercera cuestión. A más variabilidad del fenómeno a estudiar, mayor tamaño de muestra necesitaré. ¿Vale? Y la cuarta, el tamaño de la población. Si la población es muy grande, ¿necesitaré una muestra mayor? No. A ver. Imaginad que yo quiero estudiar la opinión de los 250 millones de ciudadanos estadounidenses. Ostras. ¿Necesitaré la misma muestra que si quiero estudiar la opinión de los 180.000 habitantes de San Sebastián? ¿O necesitaré una muestra mayor para los estadounidenses? Pues, ¿no dijiste esto antes en otro tema? Me suena. Sí, y lo supe decir y ahora estoy como esa presión.
era que tenía que ser mayor, pero yo creo que dijiste en análisis de datos, es que no recuerdo bien, que luego a la hora de analizarlo había muy poca diferencia entre... Claro. Perfecto. Exactamente, esa es la respuesta. El tamaño de población afecta al tamaño de muestra, pero afecta mucho menos de lo que en general se cree. Muchas personas dicen, hombre, si yo quiero estudiar una población que sea el doble de grande, necesitaré el doble de muestra. Pues no, ni de broma, ni de broma. Es decir, a partir de cierto tamaño de población ya da igual, es lo mismo. Me haría falta prácticamente la misma muestra para estudiar lo que opinan los 180.000 ciudadanos de Donosti, de San Sebastián, que los 250 millones de ciudadanos estadounidenses. Y eso lo demuestra la estadística y la distribución normal y una cosa que se llama el teorema central del límite, que lo veremos en el tema 9. Entonces, es el poco, tamaño... Perdón. Sí, tiene... No, que digo que es cuestión de calidad, no cantidad, ¿no? Claro, llegado a un cierto punto ya da igual, es decir, la muestra no tiene que crecer más. Eso lo veremos en concreto en el tema, creo recordar, el tema 10, en análisis de datos. Vale, bueno, pues eso es lo que tenemos que decidir, cuántos queremos. Creo que el libro no explica todas estas cosas, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, por lo menos aquí ya nos van a sonar. Siguiente cuestión a decidir, ¿cómo voy a llegar a ellos? Es decir, ya sé cuántos voy a elegir, pero ahora, ¿cómo llego a esas personas? ¿Les hago una encuesta presencial? ¿Voy a su domicilio y les hago un cuestionario presencial? ¿Les llamo por teléfono? ¿Les mando una cosa por correo ordinario? ¿Les mando algo por email? ¿Le hago una encuesta online? Yo qué sé, ahora hoy en día hay miles de formas de hacer las encuestas, ¿no? De llegar a los encuestados. Bueno, todo esto tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? En el libro explica un poquito, ¿no? Pero son cosas muy evidentes. Por ejemplo, presencial. ¿Qué ventaja tiene lo presencial? Hombre, pues por ejemplo, si yo hago una encuesta presencial y el encuestador me viene a visitar a mi casa, pues si no entiendo una pregunta, me la puede explicar, ¿no? O me lo puede preguntar de otra forma. Sin embargo, si esa misma pregunta me la hacen vía postal, pues como no hay encuestador, la pregunta está sola ante el peligro y no hay encuestador que la aclare. Por tanto, tendré que ser más cuidadoso todavía con la redacción de las preguntas si voy a administrar el cuestionario por vía postal que si la voy a hacer por vía presencial. Por ejemplo, respecto a la duración de la encuesta, hombre, pues una encuesta presencial que te hacen una visita a tu domicilio puede prolongarse un poco más que una encuesta telefónica. A partir de los 10 minutos por teléfono, la oreja se nos empieza a calentar. Y ya decimos, oye, no me vuelvas loco, deja de preguntarme cosas y tendemos a colgar. Si quiero hacer preguntas, por ejemplo, que supongan que el encuestado tiene que consultar algún documento, pues hombre, es mejor hacerlo vía postal o vía email o vía online, porque eso le permitirá tomarse el tiempo que necesite para consultar lo que tenga que consultar antes de responderme. Sin embargo, una encuesta presencial o telefónica requiere respuestas mucho más inmediatas. Bueno, pues son cosas evidentes, ¿no? En función del tipo de preguntas que queramos hacer, del colectivo que queramos estudiar, etcétera, tendré que elegir la forma de llegar a ese colectivo. Y estas son las básicas: presencial, telefónica, postal, email, online, ¿vale? Y finalmente, y este es el punto, prácticamente el último punto del temario, tenemos que decidir concretamente qué les vamos a preguntar. Es decir, cómo mis objetivos de investigación generales, específicos, preguntas de investigación, hipótesis, etcétera, se traducen finalmente en preguntas concretas que voy a hacer, que voy a formular a los encuestados. ¿Vale? Y esta es la parte que se llama construcción del cuestionario. Oye, una pregunta, Juanjo. Sí. ¿Y Dime. el cuándo no? Porque ya va con lo del temporales y todo eso, ¿no? Sí. Vale. O sea, la pregunta cuándo, porque no es lo mismo hacer... Bueno, es otra elección, es otra cosa que tenemos que elegir también, claro, cuándo administrar el cuestionario, en qué momento es adecuado, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que si a mí me llaman el día, no sé, el día 15 de agosto para hacer un cuestionario, pues igual les digo que no, igual les digo que me llamen en septiembre porque es un mejor momento, porque, ¿no? Y por supuesto hay que elegir el momento adecuado en el que, o yo qué sé, Por la mañana o por la noche. O por la mañana o por la noche, claro. Eso, bueno, respecto a eso, respecto a eso también hay cuestiones, hay una serie de, digamos, de recomendaciones, principios éticos, digamos, ¿no? Para no molestar a las personas, ¿no? Es decir, se entiende que no te pueden llamar a tu domicilio más allá de las 9 de la noche para hacer encuestas, se entiende que
O a las 3 de la tarde. Desde la tarde, hora de la siesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, Que bueno, lo pues, hacen. son Y cosas, es que lo hacen tanto las supuesto, telefónicas por que es supuesto. que... Sí, sí, eso. Pero eso ya no son encuestas, eso ya es venta directa. Sí, sí. A esto que estáis hablando de cuándo, o sea, si eliges hacerlo presencial, ¿se recomendaría una cita previa? Porque puede ser muy invasor. Sí, bueno, se pueden hacer muchas cosas, se pueden combinar también cosas, se pueden combinar una visita, por ejemplo, en la que le presentas la investigación y le dejas el cuestionario y le dices que lo rellene y que pasarás dentro de 2 semanas y que a ver qué tal le ha ido y que si no si ha tenido algún problema, pues le ayudarás a responder lo que falte. O puedes combinar una llamada telefónica, como dices, para concertar una cita y después una entrevista, o sea, una visita a domicilio. Es decir, hay muchas combinaciones que se pueden hacer. Gracias. Todo eso, bueno, pues lógicamente es bueno para la calidad, pero tiene un problema de encarecer todo el diseño, ¿no? Pero sí, eso está bien, claro, eso son buenas prácticas. Vale, respecto a la construcción del cuestionario, bueno, pues aquí en realidad lo que el libro nos dice son 2 cosas. Primero, nos dice que hay cuestionarios ya creados, y eso es cierto, y además si lo vamos viendo, ¿no? En el resto de asignaturas que vamos cursando nos dicen, ¿no? Se aplicó el cuestionario, la escala de no sé qué para medición de la ansiedad, tal. Por supuesto, hay cuestionarios que ya están creados, hay cuestionarios para medir el grado de depresión, la ansiedad, la motivación intrínseca. Lo hemos visto en las distintas asignaturas en las que vamos cursando. Son cuestionarios ya creados, lo que se llaman escalas test o pruebas estandarizadas. ¿Qué problema tienen? Pues podríamos decir, pues ya está, ¿no? Voy, lo cojo, lo aplico y ya está. Hombre, la gran pega de eso es que estos test que ya existen están creados pues en otro momento histórico, en otro momento temporal y seguramente, casi siempre, en otra situación cultural. Normalmente son estadounidenses en el 95% de los casos. Por tanto, la aplicación de esos test al momento actual y a las circunstancias de nuestra realidad, pues suele ser, no voy a decir problemática, pero sí que requiere ajustes, vamos a decirlo así, ¿no? Por tanto, pues yo no recomiendo tomar una escala que ya exista, un cuestionario que ya exista, que hayan aplicado otros autores, lo tomo y sin más de manera crítica lo aplico, lo traduzco y lo aplico, ¿no? A un colectivo que yo quiero estudiar. Yo lo que diría, y no lo que yo diría, sino lo que se recomienda es que se produzca un proceso de adaptación de esa escala a la realidad cultural y a la realidad actual en la que quieres aplicar ese cuestionario. Entonces esto pues tiene su complejidad. Por ejemplo, para que os hagáis una idea sin mucha historia, pero una cosa que hay que hacer, que se suele hacer, es lo que se llama un método de traducciones recíprocas, para ver que efectivamente cuando ese cuestionario, imaginad que está en inglés y lo quiero aplicar a España, ¿no? Y lo quiero aplicar en castellano, pues lo que tengo que asegurarme es de que el significado de la traducción es el mismo que el significado original de las preguntas y por tanto se utiliza un método que se llama de traducciones recíprocas que consiste en tomo el original en inglés y le pido a una persona que sepa los 2 idiomas obviamente que lo pase a castellano. Y ahora a otra persona le pido que tome el cuestionario en castellano y que lo vuelva a traducir a inglés. Y comparo la versión original del inglés con la segunda versión y a ver si se parecen o no. Y en ocasiones las sorpresas son muy llamativas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa, un procedimiento que suele seguir para verificar que efectivamente, bueno, pues lo que estaba en la versión original se conserva en la versión traducida, ¿no? Pero hay situaciones en las que directamente las preguntas no son aplicables, ¿no? Porque la realidad cultural es una muy diferente. Por ejemplo, pues se me ocurre así, sin pensar mucho, los temas económico-financieros en la sociedad estadounidense tienen poco que ver con los temas económico-financieros en nuestra sociedad. Quiero decir, si tú estás en Estados Unidos, nadie se extraña porque el día 3 has conocido a alguien y al segundo día te pregunta cuánto dinero ganas al mes. Y nadie se espanta por eso, porque es una cosa que pues lo dicen sin mayor problema, o por lo menos tradicionalmente lo decían. No sé si ahora lo siguen diciendo o no, pero a mí cuando estuve por ahí, desde luego, era una cosa de la que se hablaba con total libertad y sin ningún problema. Sin embargo, tú llegas aquí y eso es un tema prácticamente tabú. No sé si os pasará a vosotros, pero yo sé lo que gana mi mujer y se acabó. No sé de nadie más.
Porque es que no es un tema, ni mis más íntimos amigos, ni mis cuñados, ni nadie me cuenta, ni me dice, ni sabe, porque es un tema del que no se habla, ¿no? Entonces, cuando hay preguntas en un cuestionario estadounidense sobre estos temas, pues directamente no los puedes traducir de esa forma tan directa al castellano, porque no se entienden en nuestra sociedad, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, eso es lo que pasa. Es lo que nos dice en el libro. Hay algunas escalas que ya están creadas, problema que no se ajustan exactamente y tenemos que adaptarlas. Por tanto, muchas veces lo que hay que hacer es diseñar un cuestionario ad hoc, específico para esto que yo quiero estudiar. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Pues nos da una serie de recomendaciones que son, bueno, pues son ideas bastante, no sé, razonables, no hay ninguna cosa muy loca. Primera idea, pedir solo la información necesaria, lo decíamos antes, ¿no? No conviene caer en la tentación, o mejor dicho, conviene evitar la tentación de decir, hombre, ya que estoy preguntando y ya que le he hecho una encuesta, voy a empezar a preguntar todo lo que se me ocurra. Los decía antes, ¿no? La talla de los zapatos. Que no, estamos hablando de la opinión sobre la gestión de la pandemia. Pregunte sobre eso y no sobre cosas que, bueno, pues que a lo mejor estaría bien, pero que no son directamente relevantes para el fenómeno o para tu investigación. Segundo, preguntas que sea posible responder. Claro, lo peor que puedes hacer es preguntar a un encuestado algo que le ponga en una tesitura en la que se sienta como en un examen, ¿no? Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿cuántos minutos habéis hablado por teléfono el mes pasado? ¿Seríais capaces de responderme a eso? Ni idea. ¿O cuántos litros de agua habéis bebido el último año? Yo qué sé, ¿no? No soy capaz de responder esas preguntas. No puedo. No puedo. Por tanto, no me preguntes cosas que no puedo responder. Pregúntame cosas que pueda responder. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el consumo de teléfono móvil de una persona, en lugar de preguntarle cuántos minutos habló usted por teléfono durante el último año, cosa que no va a saber ni de broma, le puedes preguntar habitualmente cuántas veces utiliza usted el teléfono móvil para hacer llamadas en un día normal, ¿no? Y segunda pregunta, aproximadamente qué duración suelen tener sus llamadas. Y con eso te haces una idea muy cabal de si usa mucho o poco el móvil, que es en el fondo lo que te interesa. Y no tanto saber cuántos minutos exactamente usó el móvil el año 2021. ¿Vale? Es decir, hay que pensar, hay que ponerse siempre en los zapatos del encuestado, porque en esto el encuestado es soberano, tiene la sartén por el mango. En cualquier momento el encuestado te dice, chao, chao, y te acabas de quedar sin respuesta. Por tanto, hay que hacerle la vida fácil al encuestado. Hay que hacer la vida muy fácil. Vale. Tercera cuestión, en la medida de lo posible, evitar preguntas íntimas. No hay que hacer que se sienta incómodo y que sienta la tentación de decirte, no te quiero responder. Si puedes evitar las preguntas íntimas, mejor que mejor. Si es necesario hacer preguntas íntimas porque el cuestionario va de eso y necesitas esa información, tendrás que ver cómo consigues ganarte la confianza, preguntarlo de una manera que resulte lo menos intimidatoria posible y lo menos incómoda, situarlo en algún lugar del cuestionario que resulte, pues ya, no sé, pues menos grave hacia el final, etcétera, de alguna forma para que eso no le lleve a decirte chao, chao, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Siguiente cuestión. Bueno, pues evidente, redactar preguntas claras, simples, concisas y breves. Nada de rollos, nada de ambigüedades, ¿no? Evitar palabras ambiguas. El ejemplo típico que aparece es el ejemplo típico de ambigüedad, ¿no? ¿Qué productos consume usted para almorzar? Vamos a ver, ¿qué quiere decir almorzar? Porque almorzar depende del contexto. En algunas comunidades autónomas, no sé para vosotros qué es almorzar. Para mí almorzar no es ni el desayuno ni es la comida. El almuerzo sería lo que aquí llamamos el amaitecaco, que es la comida. Eso es, la amaitecaco, la media mañana. Eso es, no es el almuerzo, ¿no? El almuerzo aquí, en mi contexto, sería pues eso, la comida que se hace a media mañana cuando ya no aguantas más y dices, voy a comer algo que ya esto empieza a rugir, ¿no? Pero en algunos entornos, en algunos contextos, el almuerzo puede ser entendido como la comida del mediodía, en otros puede ser entendido como el desayuno. Y entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Y como está, pero vamos, evitemos ambigüedades, utilicemos palabras que sean inequívocas, preguntas claras, simples, concisas, breves. Me salto la del lenguaje, que es evidente. Me voy a la siguiente, recoger solo una idea por pregunta. Sí, hay que evitar preguntas que tengan varias preguntas dentro.
¿Le ha parecido a usted un día, no sé, yo qué sé, respecto a la presentación que ha visto de este profesor en esta sesión, ¿le ha parecido a usted clara e informativa? Pues me estás preguntando dos cosas. O clara, informativa, interesante e instructiva. Oiga, no, a ver, ¿qué quiere usted que evalúe? Si ha sido clara, si ha sido interesante, si me ha proporcionado información. Es decir, cada pregunta tiene que recoger una sola idea, una sola valoración, no 17. Porque si te respondo que no a una pregunta que tiene 4 preguntas dentro, no sé a qué estoy respondiendo que no. Así que es importante también que cada pregunta de un cuestionario recoja solamente una idea. Y después cuidar el lenguaje, obviamente, ¿no? El lenguaje es muy importante y esto va a ser muy dependiente del colectivo al que te estés dirigiendo. No te puedes dirigir igual a un colectivo de personas de tercera edad que a un colectivo de personas adultas, que a un colectivo de personas jóvenes o a niños, ¿no? El lenguaje es clave, pero en todo caso el lenguaje tiene que ser correcto, tiene que ser respetuoso, evitando jergas, evitando palabras que no se entiendan, etc. ¿Vale? Bien, y por supuesto, el método de administración también es importante en este sentido, porque como decíamos antes, si yo voy a hacer un cuestionario que se va a administrar vía online o vía postal, pues como os decía hace un momento, el cuestionario está solo ante el peligro y él solito tiene que ser perfectamente capaz de explicarse, de autoexplicarse. Por tanto, hay que ser súper exquisito en la redacción de las preguntas, en que todo esté clarísimo y en que no haya dudas. ¿Y sabéis dónde se detecta todo esto? ¿Sabéis dónde se detecta que esto no lo hemos hecho bien? En la prueba piloto. En la prueba piloto es donde muchas veces nos damos cuenta de que hemos hecho un cuestionario y que las preguntas pues son un poquito ambiguas o tienen varias preguntas dentro y tienen problemillas. Entonces, en la prueba piloto es cuando lo detectaremos. Bien, luego el libro, aquí en el apartado 4211, esto ya es una clasificación un poquito ya, pues bueno, por volvernos un poco locos, ¿no? Nos dicen que hay, para que las preguntas pueden ser de varios tipos. Nos dice que puede haber preguntas que se pueden clasificar por varios criterios y nos proponen 3 criterios, por el tipo de respuesta, por el tipo de contenido y por la función que desempeñan. Estas cosas son bastante evidentes, ¿no? Por el tipo de respuesta solicitada, pues ¿qué hay? Abiertas y cerradas. ¿Qué son preguntas abiertas? Aquellas en las que no damos opciones de respuesta. ¿Qué opina usted de la gestión de la pandemia por parte del gobierno? Y entonces le dejas 4 líneas por debajo. Pues yo opino que la gestión de la pandemia por parte del gobierno ha sido bla, 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 bla. Esa es una pregunta de tipo abierto. Una pregunta cerrada, ¿cómo sería? Pues sería, dígame usted si la opinión que usted tiene sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno es positiva o negativa. Le doy las alternativas. Entonces, esa es una pregunta cerrada. No le doy más que una serie de alternativas y no me puede responder nada que esté fuera de las alternativas que yo le doy. ¿Y qué son las semicerradas? Una mezcla de las dos. ¿Qué opina usted de la gestión de la pandemia por parte del gobierno? Buena, mala. En caso de mala, explique por qué. Esa es una semicerrada, porque le cierro las preguntas, le digo, mira, son semicerrada o semiabierta, que es lo mismo, le cierro las preguntas de alguna forma, pero en una de ellas le dejo un espacio para que se explaye y para que me cuente algo más, ¿vale? Esto es preguntas abiertas y cerradas. A ver, ¿qué ventaja tienen las preguntas abiertas? Hombre, pues las preguntas abiertas tienen la gran ventaja de que dejamos espacio para la creatividad del encuestado, ¿no? Es decir, no le estamos cerrando las alternativas de respuesta, le dejamos margen para que nos diga lo que piensa realmente. Y eso está bien. Pero eso tiene un coste, como todo. Ya sabéis, aquí no hay nada gratis. Si yo le dejo espacio para que responda, también le estoy haciendo trabajar más al encuestado. Y el encuestado, pues ya sabéis que es un ser caprichoso, ¿no? Para el encuestador es un ser caprichoso y por tanto nos conviene tenerlo contento, no hacerle trabajar mucho. Así que habitualmente os digo, las respuestas abiertas no son bienvenidas por parte de los encuestados. Si tú tienes una encuesta con muchas respuestas abiertas, muchas preguntas de respuesta abierta, te encuentras con que la tasa de respuesta baja. Porque el encuestado es perezoso y dice, ahora voy a tener que responder aquí, o sea, voy a tener que hilar una argumentación, voy a tener que hilar un discurso, unas frases aquí coherentes. No, quita. No le respondo nada y la dejo en blanco. Mientras que si el encuestador se ha tomado el trabajo a priori de pensar en cuáles son las posibles alternativas de respuesta y cerrar una serie de respuestas, pues hombre, marcar una X aquí o allá es un trabajo mucho más liviano para el encuestado y por tanto lleva normalmente a tasas de respuesta más elevadas.
Vale, esa es una de las ventajas e inconvenientes. Otro problema de las respuestas abiertas es que luego, como sabéis, tenemos que analizar estadísticamente estos resultados. Y unas preguntas abiertas son difíciles de analizar estadísticamente. Porque, ¿qué tengo que hacer con las preguntas de respuesta abierta? Leerme lo que ha dicho el encuestado, tratar de ver qué elementos básicos, qué elementos básicos se pueden extraer de ahí y codificarlos de alguna forma en variables estadísticas. Eso es mucho más difícil que sencillamente ver si ha puesto una X aquí o allá. Por tanto, las preguntas abiertas, ventaja, dejan espacio para la creatividad del encuestado, permite que aparezcan respuestas que el encuestador no había ni siquiera imaginado, y esto os juro que ocurre. Las respuestas en preguntas de respuesta abierta son fascinantes, encuentras cosas que no podrías creer, pero por otra parte tienen la pega de que llevan a tasa de respuesta más baja por pereza del encuestado y también el problema de codificación posterior. Vale, por tanto, las cerradas, ¿de qué tipo pueden ser? Pues pueden ser binarias, si no, blanco-negro, 1, 2, o de elección múltiple. Me dan una lista de más de 2 cosas, pues 1, 2 o 3, y a veces puedo elegir una o puedo elegir varias. Yo qué sé, por ejemplo, de elección múltiple, pues podría ser, ¿cuál es su nivel académico? Y entonces, si te dicen que elijas el más alto, pues podrías elegir pues máster o doctorado y eliges uno de ellos. Sería solo una respuesta posible. Pero si te dicen que marque todos los que procedan, pues podrías poner, mire, yo tengo un grado, tengo un máster y tengo un doctorado. Podrías seleccionar varias. Eso sería una respuesta cerrada de elección múltiple con varias respuestas posibles. O elija usted, no sé, estamos haciendo una encuesta sobre preferencias en consumo de helados. Y entonces te dice, de los sabores que ponemos a continuación, indique los que usted suele elegir. Bueno, pues si hay varios y puedes elegir varios, a lo mejor marcas mango, limón, café y fresa. Sería una respuesta cerrada de elección múltiple con varias respuestas posibles. Si te dicen, ¿cuál es tu favorito? Pues entonces solo tiene una respuesta posible. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Se puede combinar? ¿Perdón? Se puede combinar por esto que acabas de decir último. Pues tal, ¿cuál es el preferido? Tal. O sea, ahí estos son tus preferidos. ¿Se puede combinar eso? Claro, Cerrado claro. Ahí, por ejemplo, podrías tener una pregunta, podría ser de respuesta múltiple y otra de de elección múltiple con solo una respuesta y otra con varias. Imagínate, te dicen, del siguiente listado de sabores, elija los que usted suele consumir. Ajá. Entonces sería elección múltiple con varias respuestas posibles. Varias. Pero si te dicen del siguiente listado de sabores, elija usted el preferido, es elección múltiple con solo una respuesta posible. Vale. O sea que sí se puede combinar. Se puede combinar. Aquí se puede combinar todo. Vamos. Vale. Después, por el tipo de contenido. Bueno, esto es una clasificación que han hecho aquí, como podrían haber hecho otra, pero dicen, bueno, pues por el tipo de contenido hay preguntas demográficas, las típicas de cuénteme usted cuál es su edad, cuál es su estado civil, cuál es su género, cuál es su lugar de, no sé, su edad y cuál es su, yo qué sé, su provincia de residencia, demográficas, variables demográficas. O pueden ser preguntas de actitud o opinión, ¿qué opina usted al respecto de tal? ¿O qué actitud tiene usted frente a los inmigrantes? ¿O qué opina usted respecto a, ¿no? Preguntas de opinión. O preguntas de comportamiento, que indican ya conducta. ¿Recuerde usted la última vez que ha comprado en un establecimiento tal, ¿no? O yo qué sé, en los últimos 12 meses ha realizado usted, ha participado usted en alguna campaña de boicot a productos porque la empresa que los promovía tenía prácticas, yo qué sé, pues, de, no sé, de trabajo infantil, por ejemplo. Pues eso serían de comportamiento, ¿no? Puede haber preguntas de distinto tipo. Demográficas serían puramente, pues, hechos, ¿no? ¿Cómo es usted? Para después clasificar. De actitud o opinión, ¿qué opina usted o qué siente usted hacia tal? Y de comportamiento o conducta, bueno, ha realizado usted ciertos patrones, ciertas conductas, no sé, de boicot a productos. O ¿ha realizado usted en los últimos 12 meses alguna reclamación en la oficina del consumidor? Es una pregunta de comportamiento. ¿Vale? Que indican la acción, haber hecho alguna acción. Y después aparecen preguntas, esto también son términos que suelen utilizarse en las encuestas, preguntas de introducción, preguntas de filtro, preguntas de control. Una pregunta de introducción son, como su propio nombre indica, las que aparecen al principio del cuestionario y que más que recoger información interesante, lo que persiguen es centrar al encuestado en el tema sobre el que se va a tratar. Son preguntas muy generales. En realidad, a lo mejor las preguntas de introducción ni te interesa lo que te va a contestar
pero permiten ir colocando al encuestado en el ambiente sobre lo que se le va a preguntar posteriormente. Y eso, pues obviamente, son preguntas que están al principio del cuestionario, preguntas de introducción. Preguntas de filtro son preguntas que van a gestionar el flujo dentro del cuestionario. Imaginad, estamos haciendo una encuesta sobre consumo de, no sé, sobre la actitud hacia el tabaco, etcétera, ¿no? Y entonces hay una parte del cuestionario que solamente la queremos preguntar a personas que sean fumadoras. Hombre, pues entonces habrá una pregunta de filtro que sea, ¿es usted fumador? ¿Sí o no? Si es fumador, responda a la siguiente pregunta. Y si no es usted fumador, salte a la pregunta 23. Eso es una pregunta de filtro. Las preguntas de filtro son preguntas que van a determinar el flujo dentro de un cuestionario, ¿vale? Que nos van a llevar a ir, bueno, pues saltando de un sitio a otro en función de las características del encuestado. Y las preguntas de control son preguntas redundantes que se incluyen en el cuestionario con el fin de controlar si el encuestado está siendo sincero o no. Es decir, le preguntas la pregunta 3, cierta cosa. Y en la pregunta 17 le preguntas lo mismo, con otras palabras, y después comparas si lo que ha dicho en la 17 y en la 3 es coherente o no es coherente. Si no es coherente, pues dices, este señor está respondiendo al azar y este cuestionario lo tiro a la basura. Y si es coherente, pues sospechas que, bueno, pues que lo está haciendo bien. Así que hay preguntas de control que buscan sencillamente verificar la coherencia de las respuestas y evaluar si se está haciendo bien o se está haciendo mal. ¿Vale? Introducción, filtro y control. Y luego hay preguntas, lógicamente, aparte de las introducción, filtro y control, que son las que buscan recoger información, ¿no? Las que sí, efectivamente, son preguntas que están buscando medir actitudes, opiniones, comportamientos o preguntas demográficas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, pues seguimos. Terminamos ya prácticamente. Al comienzo del cuestionario, perdón, hay que presentar el estudio. Siempre conviene presentar el estudio, no empezar el cuestionario diciendo pregunta 1. No, primero hay una introducción. Un equipo de investigadores está realizando un estudio sobre, más o menos se le cuenta de qué va el tema y se le explica que su participación es muy relevante, que es muy importante, porque efectivamente eso va a permitir lo que sea que va a permitir y se presenta. Lógicamente no podemos empezar pregunta 1, zas, no, hay que contextualizar todo y esto se hace presentando el estudio. Y por supuesto hay que dar instrucciones para cumplimentarlo, ¿no? Explicarle, pues mira, esperamos de usted que responda a estas preguntas, marcando con una X de esta forma en caso de que no hay respuestas correctas, solamente pretendemos recoger su opinión, marque con una X aquí en caso de que se equivoque, tache de esta forma, es decir, las instrucciones pertinentes, sobre todo si es autoadministrado, claro, es decir, hay que presentarlo y dar unas instrucciones sobre cómo cumplimentarlo. Es clave la organización, como os podéis imaginar, decíamos antes, ¿no? Que el orden de las preguntas no es inocuo, que cada pregunta modifica la opinión del encuestado y, por tanto, hay que tener en cuenta eso. Se recomienda agrupar las preguntas en bloques temáticos, es decir, ir por temas, no ir saltando de un tema a otro de forma absolutamente aleatoria, porque eso lo que hace es descolocar, marear y no es positivo. Y se busca habitualmente ir de lo general a lo particular. Primero temas más generales y poco a poco vamos entrando en temas más específicos. Y clave, al final se agradece la participación y se le invita, en caso de que sea posible, a que si tiene interés, pues recibir una copia de los resultados del estudio cuando éste se haya finalizado, ¿no? Y bueno, después hay 1000 cosas aquí que últimamente son prácticas habituales del estilo de para fomentar la participación, pues bueno, pues algún tipo de recompensa, algún sorteo. Entonces, pues suele acabar con, si usted desea participar en el sorteo de 47 iPads que vamos a repartir entre los participantes, pues entonces pónganos su email y ya está, ¿no? Es habitual, esto es habitual, bastante habitual últimamente, de alguna forma para reconocer o para fomentar o para, no sé, para recompensar la participación y el tiempo de los encuestados. No digo a todos darles un premio, un regalo, pero sí bueno, pues hacerles participar en un sorteo, si lo desean, de alguna cosa que pueda resultar atractiva para ese colectivo. No sé, nosotros cuando hemos hecho encuestas con estudiantes, pues muchas veces hemos sorteado pues eso, pues algún teléfono móvil, algún iPad, alguna cosa así, algún iPad para fomentar la respuesta. Y la verdad es que funciona, la verdad es que funciona. Bien, la prueba piloto, ya que os voy a contar, ya hemos hablado de la prueba piloto hasta aburrir, es clave hacer esa prueba piloto para evitar problemas. Y la recogida de datos, ¿no? La recogida de datos, ya estamos, como veis, ya estamos terminando. La recogida de datos es, pues eso,
una vez que ya tenemos todo perfectamente diseñado, hemos creado el cuestionario, lo tenemos, pues ya es el momento de la puesta de largo y de lanzar ese cuestionario vía postal, vía personal, vía telefónica, como sea. Es lo que se llama el trabajo de campo. Entonces, tenemos que decir, vamos a hacer el trabajo de campo, tiene que estar acotado en el tiempo. Es muy importante que, sobre todo si es una encuesta transversal, ¿no? Que no se nos vaya en el tiempo durante meses y meses, ¿no? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo rápido porque yo quiero medir la opinión ahora. Y eso requerirá que tenga una serie de recursos de encuestadores que estén bien formados y que puedan realizar ese trabajo de campo de una manera rápida y de una forma pues eficaz y eficiente, ¿no? Intentando que las condiciones en las que se administra el cuestionario sean idénticas para todos los encuestados. Eso quiere decir que es clave que los encuestadores estén bien formados. Es clave. Es decir, no podemos tener un ejército de encuestadores que sean encuestadores amateurs, tienen que ser encuestadores profesionales. Y eso quiere decir que hay que remunerarlos bien y hay que formarlos bien, porque es clave, son los que van a hacer que esto tenga éxito o no tenga éxito. Si mi encuestador no sabe de qué va la encuesta y va visitando domicilios y cuando le preguntan a ver qué quiere decir esta pregunta, dice, usted no me pregunte nada porque yo no sé de qué estamos hablando, pues tenemos un problema. El encuestador tiene que saber perfectamente cuál es el objetivo de esa encuesta y tiene que ser capaz, si hace una encuesta personal, de formular esas preguntas de otra forma y no añadir sesgos personales, y todo esto requiere que el encuestador esté muy bien formado. Vale, bueno, ya hemos contado aquí las distintas formas que hay, vuelve a insistir el libro en todo esto, y una vez que ya tenemos esos datos recogidos, bueno, esto últimamente, la verdad es que antes los cuestionarios se recogían en papel, ¿no? Es decir, venía un encuestador a casa con un papelito o te llegaba una encuesta por correo ordinario y la contestabas, la mandabas por correo después. Hombre, hoy en día eso ya pues está bastante superado. Muchas encuestas se hacen a través de ordenador o bien a través de una aplicación online o bien porque el propio encuestador te trae ya pues una tablet y ya están directamente los datos introducidos, pero antiguamente había que traducir, había que trasladar los cuestionarios a papel a un formato informático, digamos de alguna forma, eso que se llama picar los datos, ¿no? Deben ser los datos, lo que pone aquí, grabar y procesar. Grabar los datos se refiere a ese proceso por el que los datos que están en papel se transfieren a un soporte electrónico, pues a una hoja de cálculo, a una base de datos, mejor una base de datos que una hoja de cálculo, ¿no? Y entonces, bueno, eso se llama la grabación de los datos. Hoy en día eso ya no tiene mucho sentido porque, como digo, esto lo hacemos automáticamente. Es decir, el encuestador que viene a casa no viene con un formulario en papel, viene ya con una tablet y va rellenando las respuestas. Por tanto, ahí evitamos errores de picado de datos, de grabación de datos, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, en cualquier caso, los datos tienen que ser codificados. Aquí nos dice el libro, cuidado con la no respuesta. Es muy importante que hay personas que no van a responder a ciertas cosas y hay que ser muy cuidadoso con dejar registro de lo que no se ha respondido. Y después habrá que analizar los datos. ¿Y cómo se hace eso? Pues con todo lo que hemos aprendido en el en la asignatura Introducción al análisis de datos. Y ahí nos cuentan cómo analizar los datos. Pues que si medias, medianas, modas, varianzas, distribuciones de frecuencias, medias comparadas, diagramas de barras, todas esas rectas de regresión. Todo eso es el análisis de los datos. Y dependerá, obviamente, de los objetivos de la encuesta, ¿no? Más descriptivo, más analítico, relaciones, no relaciones. Y, obviamente, el análisis será mucho más fácil para preguntas cerradas. Como decíamos antes, las preguntas abiertas pues, son mucho más complicadas de procesar. Y para terminar, el análisis de la calidad de la encuesta. ¿Podemos cometer errores aquí? Pues claro que podemos cometer errores. Podemos cometer errores y el libro nos marca 3 ámbitos. Nos dice, mira, podemos cometer errores asociados al muestreo. Claro, si lo que yo busco, recordad, es estudiar la población y eso lo hago a través de una muestra, pues querré que mi muestra sea representativa. Si mi muestra no es representativa, pues acabo de poner en entredicho la validez externa poblacional, ¿no? Lo que veíamos en el tema 2 o tema 3, ya no recuerdo. Bueno, pues si el tipo de muestreo no es adecuado, porque resulta que he hecho un muestreo de conveniencia, pues no puedo generalizar. O he calculado mal el tamaño de muestra. Resulta que tenía que haber hecho 400 encuestas, he hecho 208. Pues tenemos un problema. Eso es una amenaza a la validez externa. Porque no solamente porque la muestra sea pequeña, sino porque es pequeña
y o porque no es adecuada, no lo he hecho bien, no he hecho un muestreo de tipo probabilístico, sino un muestreo no probabilístico. Bueno, eso es una fuente de error si queréis, o de limitación, que no me permite generalizar a la población. Después, errores asociados al instrumento de medida. Claro, si el cuestionario es una chapuza porque no hemos tenido en cuenta las cosas que nos han dicho, hemos formulado preguntas que tenían dentro de ellas 3 preguntas diferentes, o hemos utilizado términos ambiguos, o hemos utilizado un lenguaje que está basado en jerga, tiene un montón de jerga que no se entiende, o, bueno, el instrumento no vale para nada, o resulta que lo he aplicado mal porque he enviado un ejército de encuestadores que resulta que estaban sin formar y, por tanto, cada cual ha hecho la interpretación que le ha dado la gana de las preguntas que ahí estaban incluidas y, por tanto, cuando les han preguntado cosas, cada uno ha contestado lo que ha querido. Bueno, pues es un problema asociado al instrumento de medida. El diseño del cuestionario es inadecuado o se ha aplicado mal. Validez de constructo. No estoy midiendo lo que quiero medir, estoy midiendo otra cosa completamente diferente. O resulta, tercera fuente de error, errores asociados a la explotación de los datos. He procesado mal los datos. Por ejemplo, en el proceso de codificación. Resulta, por ejemplo, ¿no?, que en la edad he decidido que la forma de codificar la no respuesta es con 99. 99 es la no respuesta. Y luego me doy cuenta de que el valor 99 puede ser perfectamente la edad de una persona. Ostras, pues ahí tengo un error de codificación. Tendría que haber codificado la no respuesta no como 99, sino como 999, por ejemplo. Porque 999, salvo Matusalén, pues no es una edad posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un error de codificación. O resulta que he codificado en la variable género 1 mujeres, 2 hombres, 99 missing, 99 perdido, y luego he calculado la media sin tener en cuenta que el 99 era perdido. Bueno, una barbaridad calcular la media en la variable género, pero bueno, la he calculado y resulta que me ha calculado la media teniendo en cuenta los 99. ¿Qué me estás contando? Otra fuente, otro problema de codificación. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con la forma de codificación de los datos que tenemos. O los hemos grabado mal porque teníamos los cuestionarios en papel y como resulta que a los que pican los datos les pagamos muy mal, les pagamos muy poco, pues resulta que no son muy cuidadosos y van metiendo los datos pues como si estuvieran trabajando con guantes de boxeo. Y entonces se equivocan. Donde ponía 5 han puesto un 9 y entonces se han equivocado. O resulta que a la hora de analizar los datos tenía que haber utilizado una técnica de tipo no paramétrico por las características de los datos, pero yo he utilizado una técnica paramétrica porque me ha salido de las narices. Bueno, pues otro problema de explotación. Es decir, ¿qué puede salir mal? Muchas cosas. ¿Pero qué hay que hacer para que no salgan mal? Bueno, pues normalmente ser cuidadosos. Ser cuidadosos, remunerar bien a las personas que tienen que hacer estas cosas y formarlas bien. Y de esa forma, pues estos errores normalmente se evitan. Y hasta aquí el tema. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias. A mí, a modo de chascarrillo, se me ocurre que la sociedad española es un poco difícil, ¿no? A la hora de, hombre, dependiendo de lo que quieras en la encuesta y de lo que vayas a, cuál sea tu objetivo y tal, pero como que la sociedad española igual es un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, si no sé, difícil en cuanto a que no va a ser muy clara en lo que decías, ¿no? O sea, tema sexo, tema política, tema salario, o sea, es como, depende del objetivo, sí, pero como que igual, no sé, se me ocurre que la sociedad española es un poco difícil. Hombre, yo creo que las hay más sencillas. Ah, vale. Yo creo que las hay más sencillas. Sí. Yo, ¿qué quieres que te diga? Depende del tema, ¿no? Depende claro, mucho. Sí. Sí que aquí ciertamente tenemos bastantes temas tabú. Y la sociedad española y la sociedad vasca y la sociedad de cada uno de su pueblo, pues cada uno sabe los temas que son tabú en su entorno. Y efectivamente hay algunos temas que para estudiarlos mediante el método de la encuesta pues requieren mucha imaginación, vamos a decirlo así. Por eso decía, ¿no? Lo de la imaginación, el cuidado. Mucha creatividad para ver cómo preguntarlo de forma que tengas una respuesta sincera. Efectivamente, sí, hay muchos temas que son complicados. Sí, por eso digo general, ¿no? Sí. La sociedad española, porque
No sé, se me ha ocurrido a partir de esto que has dicho, ¿no? Sí, cierto. O sea, eso es el tema eterno, es el debate eterno, ¿no? Es decir, claro, todo esto se basa en un supuesto, que es que las respuestas que nos dan los encuestados son sinceras. Y claro. Ya, claro. Sincero. Lo eres con uno, lo eres contigo mismo, entonces es tela. Vamos con el cuestionario de Cristina. A ver. Ah, mira, ahí está, nos acaba de poner el enlace. Aquí estoy. Está en el chat. Vale, pues Cristina, te dejo, me callo y te dejo. Te callas, pero no te vayas. Que hay ruido ahora porque hay un sitio de estudiantes y están haciendo iniciación al curso. Así que lo siento si lo oís. Bueno, pues... Perdona, si queréis comparto la pantalla o si quieres compártela tú, lo que tú quieras. Yo tengo acceso a compartir, ¿sí? A ver. Me imagino que sí. White. Yo voy a detener el compartir pantalla, ¿vale? Sí, mejor, porque así yo me entiendo. Y a ver si tú puedes compartir. A ver, un momentito. Invite people. Aquí. En la regleta de abajo. ¿Sí? ¿Cuál? Start sharing your screen. Aquí. Hay el cuarto icono. No, perdona, el tercer icono. Sí. Si lo tienes en inglés pondrá Start o Stop Sharing Screen, me imagino, o algo así. Ya. Vale, pues dale ahí. Y ya está. Y estoy aquí. Y ahora aquí lo... Vale. ¿Veis esto? Pues yo ahora me callo ya. ¡Hala! ¿Veis la encuesta? Sí. Vale, perfecto. Bueno, Sí. pues esta encuesta la he hecho según estudiaba y repasaba, entonces decir que no es tan fácil hacer cuestionarios sobre encuestas. Entonces, si os parece, empiezo a leer y vamos viendo lo que hay. La primera pregunta es, en una encuesta, ¿las relaciones entre las variables son causales, diferenciadoras o descriptivas? ¿Qué pensáis? Las relaciones. Causales, no. En una encuesta, las relaciones... Sí, causal es la que descartamos. Sí. Descriptivas. Vale, yo estoy de acuerdo con descriptivas. Yo no me acuerdo de las respuestas porque lo hice hace un tiempo. No sé si alguien puede tomar nota de las respuestas. No sé, Juanjo a lo mejor o alguien. Venga, yo tomo nota. Vale, pues entonces seguimos. Decimos entonces descriptivas, 1C. 1C, sí. Vale, venga, la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de errores posibles a la hora de realizar las encuestas? Error de validación y representación. A. B. Error de muestreo y error de procedimiento. O C. Error de contraste y error de funcionalidad. La C no me suena. Es la B, ¿no? Sí, puede ser que sí. Sí, ¿no? Porque representación, tú sabes, hacia... Yo creo que es la B, ¿no? Pues marcamos la B, ¿os parece? Error de muestreo fijo. Entonces... Pues a por la B. 2B. Seguimos entonces, la 3. Sí. Dale. ¿Cómo sería el muestreo si el investigador selecciona entrevistar solo a personas de su entorno para realizar una encuesta? A, probabilístico, B, estructurado o C, no probabilístico. No probabilístico. No probabilístico. Está claro, ¿no? Pues eso, 3. Sí. Y me alegra tener una muy clara. La 4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos, he puesto no con mayúscula, que no siempre lo ponen, y a mí eso me lía también un montón. ¿Cuáles de los siguientes aspectos no se relacionan con una muestra representativa? A, dentro de ella hay personas de todos los estratos sociales. B, subconjunto que tiene las mismas características generales que la población. C, los resultados del estudio con dicha muestra se pueden generalizar a toda la población. La B y la C son verdaderas.
O sea, que no se relaciona, Que no se relacionan a personas de todos los estratos sociales. pues depende. Depende de lo que estemos pidiendo. No tiene por qué ser de todos los estratos sociales. Claro, es que con una muestra representativa. No tiene A mí me parecen buenas las tres. Sí. Pero de todas formas, no siempre tenemos el acceso, ¿no?, a todos los estratos. Exactamente. Podemos hacer solo una encuesta yo qué sé, de mujeres de Chamberí. Exacto. Sobre qué piensan sobre la inmigración. Sí, Y entonces no están todos los estratos sociales, depende de lo que queramos investigar. Exacto, y aún así es representativa porque representa lo que queremos buscar. Sí. La A. Venga, vamos a por la 4A. 5. ¿A qué tipo de validez pueden afectar los errores cometidos en el diseño y realización de una encuesta? Validez de constructo y validez interna, validez de conclusión estadística o C, todas ellas son posibles. Vale. La A fijo y la B puede ser que también, puede ser la C, no sé. Yo creo que es la B. Es que la A dice validez interna y hemos hablado de validez externa, no de validez interna. Pero de validez externa también había errores por muestreo. Sí, exacto. Entonces, no sé, de interrogación. Afectar los errores cometidos en el diseño. ¿Cuál pensáis que puede ser la más...? Yo diría la C. ¿Marcamos entonces la C o hay acuerdo? ¿O qué? O ponemos interrogación. Venga. Yo es que diría la B. No Es sé. que la conclusión estadística. Ay. Recordad que es la validez interna, ¿eh? Claro, es que aquí no entra la validez interna, porque no hay lo de la, no tenemos en cuenta la causalidad, vamos, no tenemos en cuenta, no se mide eso. No se Como puede- que la interna es. Juanjo, apoyo. No, yo es que prefiero estar callado. Vale. A ver, prefiero estar callado porque lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? Por eso lo digo. Si hubiera, A ver, pero, yo pero, creo que... pero, pero aquí sí que digo que la validez interna hay que saber qué es. Entonces, si recordáis que es la validez interna, yo creo que hay claramente una respuesta. La validez interna es que haya una relación Que haya realmente de relación causación entre... que haya relación Ah, de no, pero causalidad, la validez no- interna era lo de variable dependiente y variable independiente, ¿no? Que hubiera una relación real. que hubiera una Pero- relación de causalidad. Y en la encuesta Ah, hemos dicho eso es. que no, que se puede ver la asociación, pero puede ser de La correlación, pero no la causalidad. Es verdad, sí. Vale. Es la B, entonces. Sí. Bueno, y la de constructo no, entonces. Ese es el problema, ¿no? A lo mejor. Bueno. Pero entonces la 5 es la A. La ponemos como A. ¿Queréis que pongamos como A y seguimos? Para que no se haga eterna la grabación también. No, es que la A es la que no puede ser. No, porque habíamos dicho que la validez interna tendría que ver con una causalidad, que es justo lo que los definida, que es justo lo que las encuestas no garantizan del todo, ¿o no? Eso, es que la validez interna está ya descartada. Es decir, no hay. Es imposible. Vale. Igual que en los ex post facto, olvídate, no hay validez interna, es decir, tú no puedes establecer relaciones de causa-efecto, no hay causalidad, por tanto, por muy mal que lo hagas, algo que ya no tiene no lo puedes dañar. Así que entonces la A y la C no son, porque si no es la A, no es la C, tiene que ser la B. ¿A qué afecta? La B. Un error puede ¿Esa qué afecta la pregunta? ¿Esa qué afecta? Es verdad. Pues ponemos la B y seguimos. Sí, es la B. Venga, 6. ¿Qué categorías pueden darse con relación a las preguntas clasificadas por contenido? A, descriptiva, analítica o bilateral. B, demográfica, actitudes o comportamientos. C, poblacional, muestral o censal. La B, ¿no? Contenido, demográfica, actitudes y comportamientos, sí. Sí. Venga, pues la 6 es la B, la tenemos clara. ¿Estáis viendo la pantalla cuando muevo o lo muevo muy rápido? Porque yo no veo, estoy viendo...
Lo Se podéis. ve bien, se ve bien. Vale. 7. Elige una opción que no se relacione con las características que deben reunir las instrucciones para cumplimentar un cuestionario, o sea, las instrucciones que no se relacionen. A, de lo particular a lo general. B, instrucciones al inicio. C, claridad y orden. Que no se relacione con las características que deben De lo particular a lo general. Sería de lo general a lo particular. ¿Todo el mundo lo ve esto? ¿Está de acuerdo? Sí, 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 sí. Pues venga, 7A. sí, porque decíamos lo del embudo. 8. Bueno, decíamos, decía. Decíamos todos. ¿Qué permiten las encuestas de panel? A. Estudian los cambios que se producen en las personas en un mismo momento en el tiempo. B. Aseguran un menor error por efecto historia y o maduración. C. Evalúan los cambios de los mismos participantes en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Yo creo que es la C. Ah, no, es diferentes generaciones, sí. ¿Sí o no? ¿Es de panel o es de...? A ver. No me acuerdo ahora. A ver, panel eran las mismas personas a lo largo del tiempo, entonces será la C, era longitudinal y que fuesen el mismo